Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso la séptima partida del Campeonato Mundial de Ajedrez, que disputaban Sergei Karjakin con blancas contra Magnus Carlsen, el aspirante contra el campeón. Después del día de descanso y de unas tablas relativamente rápidas el otro día, pues de nuevo tuvimos unas tablas en esta séptima partida. De nuevo una partida corta de poco más de 2 horas y 20, aunque bien se podía haber firmado al poco más de la hora, casi hora y media las tablas, ¿no? Bueno, una partida de tanteo donde Karjakin cambió su E4 favorito por D4. Carlsen planteó una semi-eslava, una variante Chevanenko de la eslava, perdón, y al final por transposición se acabó llegando a una variante del gambito de dama aceptado, en este caso pues con un tiempo perdido por cada jugador, con una jugada de más, por así decirlo, ¿no? Donde, bueno, se simplificó la posición. Carlsen cometió un pequeño error que le hizo perder un peón, no sé si quizás un poco más relajado ante la sosa que parecía la posición, ¿no? Una posición muy tranquila, que no había problemas, pero bueno, Carlsen ganó ese un peón, lo que pasa es que había torres y alfiles de distinto color y realmente era difícil progresar. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y rápido, porque la verdad que la partida no va a dar mucho de sí. Como siempre, si a alguien le puede interesar un poco la teoría de la apertura, es lo que nos pararemos un poquito más, porque ya digo que no tiene mucha ciencia la partida, ¿no? Bueno, Carlsen responde con D4, D5, las defensas de Carlsen más habituales a D4, ha jugado de todo, pero bueno, durante mucho tiempo, pues Gambito de Dama, Ninzo India han sido sus aperturas pues más utilizadas, ¿no? También. Pero bueno, vemos aquí C4, C6, ya digo, la eslava no es nada habitual en el repertorio de Carlsen, caballo C3, caballo C6 y E3. Bueno, una línea un poco más tranquila. La jugada principal es caballo C3. Y de hecho es una línea que Karjakin ha utilizado muchas veces. Y de nuevo aquí, por ejemplo, bueno, si E6, alfil G5, H6, alfil por, dama por, E3. Había jugado así Karjakin contra Motilev en 2015. También le habían hecho, por ejemplo, aquí A6. Y tras E3, que podría ser una transposición a la línea que vamos a ver luego, aquí por ejemplo G6, alfil D3, alfil G7, esto se lo jugó Gata Kamsky, que era un experto en esta línea, en el año 2013. Y a E3 la principal sería B5, y por ejemplo B3, alfil G4, se juega bastante esta línea. Hay una partida Karjakin-Solak, por ejemplo, en 2013, ¿no? Hay varios ejemplos de esta línea. Bueno, E3 es una línea también bastante sólida. Aquí el negro jugó A6, Carlsen en este caso. La alternativa era E6, normalmente tras caballo F3, caballo D7, dama C2, alfil D6 y alfil D3. En roque tenemos aquí una Merano. Había jugado así Carlsen contra negras, contra Navarra en Weekend 2012. A6, está Chevanenko y aquí alfil D3. De luego una línea un poco secundaria, la principal es caballo F3. Por ejemplo, aquí B5, bueno, por supuesto también se puede jugar aquí E6, ¿no? Y es muy típico aquí tanto B3 pues como dama C2, ¿no? Son las principales líneas que tenemos. Y por ejemplo con B5, B3, alfil G4, de nuevo, pues por ejemplo dama D2 lo jugó Aronian contra Svidler en San Luis, una idea interesante, aunque es más habitual alfil E2. Por ejemplo, así había jugado Aronian contra Karjakin, en este caso Karjakin con negras, ¿no? También dama C2 es interesante, jugó así Carlsen contra Nakamura alguna ocasión y más partidas, pero por poner un ejemplo de lo que habían hecho estos dos jugadores, peón por y peón por, ¿no? Más o menos también con un juego equilibrado. Bueno, alfil de 3, una línea un poco más alternativa y Carlsen decide jugar la sólida D por C4. La alternativa aquí sería B5 y por ejemplo B3. Y bueno, aquí se juega mucho para el negro la jugada alfil G4, ¿no? Hay otras, por supuesto, ¿no? También caballo BD7, quizás E6, más sólidas. Pero bueno, alfil G4 es la que más se juega. Y aquí es interesante la jugada F3, que no se juega mucho. Se suele jugar mucho más caballo G2. Hay muchas partidas, Karpov-Shirov. Y bueno, bastantes partidas a citar en esta posición. Me parece muy interesante aquí F3, ¿no? Entonces Carlsen decide jugar D por C4, alfil por C4 y ahora E6. Como os digo, la partida empezó con este eslava Chevanenko, pero va a acabar siendo un gambito de dama aceptado, ¿no? Aquí también B5 es interesante. Y por ejemplo, alfil B3, E6, caballo F3, C5, enroque, alfil B7, Bakrov, Bareyev, se jugó de esta manera. Y también Chakiev, Wesley y So, por poner un par de ejemplos. Es habitual E6, caballo F3 y ahora C5.
Bueno, esto es también típico de algunas semieslavas. Normalmente empieza la partida con C6, acabas jugando a 6 B5 y luego acabas haciendo C5 para activar tus peones del flanco de dama, desarrollar normalmente este alfil por B7, suele ser el plan habitual. Se puede jugar B5, tanto alfil E2, alfil B3 se puede jugar también, por ejemplo, alfil B7, enroque, E4 y C5. Esto se vio en Freycinet Aronian, el torneo de París San Petersburgo, también una posición equilibrada. Carlsen decide jugar C5 ya directo y ahora enroque del blanco, ¿no? Aquí hay otras jugadas, por ejemplo A4, así jugó Anand contra Kramnik, caballo C6, enroque, alfil E7 y ahora D por C5. Esto es Anand Kramnik y también dama E2, peón por, torre D1, E5, peón por, caballo por, dama E5, una línea un poco forzada y con dama D6 el negro iguala en Elianov contra Caruana en 2016, ¿no? Una partida más reciente. A4 sería una alternativa, tras C5, entonces decimos que el blanco jugó enroque, B5, alfil E2, ahora el alfil ya no tiene tanta lógica colocarlo en B3, ¿no? Porque alfil B7, de repente este alfil es más activo, y este apunta a E6, que es una jugada un poco peor, aparte que en algún momento determinado pues podemos incluso jugar algún C4, ¿no? Alfil E2, alfil B7 y ahora D por C5. Pues ya digo, por transposición, con una jugada más perdida por cada jugador, se acaba de llegar a esta posición, donde pues es una línea bastante conocida, ¿no? Aquí Carlsen juega caballo C6, una jugada poco habitual. Karjakin empezó a pensar otra vez, ¿no? La primera sorpresa cuando le jugó, bueno, se jugó la eslava, la primera pensada un poquito de Karjakin fue después de A6, cuando hizo 5 alfil D3. Aquí, jugadas habituales, pues tomar, por ejemplo, una partida entre Wang Yue y Wang Hao, Danzú 2016, o alfil por C5, tomar directo en C5 con este final, caballo D2 y rey E7, Freycinet, Edouard Romain, proponer, hay varios ejemplos también, bastantes partidas, es una línea bastante conocida, ¿no? Tras D por C5 decide jugar caballo C6, bueno, temporalmente sacrificando el peón de C5 se va a recuperar. Y ahora, tras pensar otro rato, Karjakin escogió una línea caballo de 2, ¿no? Parece poco ambiciosa esta jugada. Incluso casi el negro va a quedar un pelín mejor, ¿no? Más interesante posiblemente sea dama C2, aunque bueno, tras caballo B4, dama B1, alfil por C5, la verdad que sí que el negro iguala, pero por lo menos tenemos un poquito más de partida. Cambiar dama por D8, torre por D8, A4, B4, quizás aquí esta idea era la más interesante para el blanco. Aquí hay un caballo B5 y bueno, digamos que se le podía poner algún problema a Carlsen en la apertura, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si A por B, B por C, perdón, A por B, ahora lo mejor es devolver la pieza, ¿no? Si el caballo se retira, C6 y la ventaja blanca es clara, ¿no? Porque ahora devolver, por ejemplo, hay caballo E5, ¿no? Y ahora está entrando alfil B5 jaque y las blancas están ganando aquí. Entonces, bueno, lo mejor es devolver la pieza, caballo E5 y alfil D5, jaque, y la verdad que rey E7. A ver, tampoco es una gran maravilla esta posición, pero sí podríamos decir, ¿no? Que el blanco esté un pelín mejor, ¿no? Caballo D3, aunque bueno, no es mucho, pero más que en la partida es, desde luego. Y tras caballo C6, ya digo, se jugó caballo D2, entonces tras alfil por C5, pues bueno, evidentemente caballo E4. Se cambian un par de piezas. Aquí Carlsen cambió caballos, puede ser quizás un pelín mejor o similar jugar alfil E7 primero. No hay mucha diferencia. Y ahora B3, tratando de completar el desarrollo, de colocar el alfil en la gran diagonal. Y ahora la jugada caballo B4. Una jugada interesante, ¿no? En un momento determinado puedes estar molestando pues con varias ideas. Lo primero está atacando el caballo, lo segundo, en un futuro puede haber algún cambio de damas, echar el caballo y algún F6 tocando la torre y caballo por A2. El caballo puede venir a D5, puede venir incluso a C2 también. Es una jugada pues bastante útil. No había nada de malo en jugar enroque, ¿no? Pero caballo B4 es una jugada un poco activa, alfil F3 y enroque. Quizás este momento es en donde Carlsen pudo conseguir un poquito más, es jugando la idea de F5. ¿No? Tratando precisamente lo que acabamos de hablar, ¿no? De hacer este alfil F6, tocar la torre y que a lo mejor pudiera caer el peón de A2. Esta era la chance, si caballo de 2, por ejemplo, al cambiar alfil por, caballo por, cambiar las damas y ahora alfil F6, ¿no? Claro, ahora hay que jugar caballo de 4, si no vamos a perder un peón, y aquí quizás torre C8 o rey F7 y puedan las negras aspirar a tener una mínima
ventaja, una poquita iniciativa, aunque en la práctica no va a ser tampoco mucha cosa, pero bueno, sí que entre esto y lo que fue la partida, pues claro, tampoco es que digo que sufriera, pero no habría color. Aquí a un Carlsen, conociendo lo que aprieta todo tipo de posiciones igualadas, quizás en esta está un pelín mejor, ¿no? Seguro podría apretar, pero hizo enroque, la jugada tranquila, y tras alfil a3 pues se van a venir una serie de cambios. Y quizás aquí se relajó, viendo una posición pues bastante igualada y que no corría ningún peligro, e hizo una jugada pues un poquito dudosa, ¿no? Que es torre c8. Por suerte para él no es grave lo que va a pasar, pero sí pudo ser un pequeño, no sé, descuido, ¿no? Una relajación y... bueno, no habría problemas en haber jugado torre b8 o torre a7 incluso, pero bueno, torre b8 defendiendo el alfil. Tras torre c8 hay una pequeña secuencia para el blanco que le va a dejar un poquito mejor, que es caballo f6, jaque, tras alfil por f6, ahora alfil por b7, ¿no? Bueno, estamos tocando caballo de b4, que además está clavada la torre, estamos tocando la torre de c8. Aquí Carlsen se metió en alfil por a1, quizás torre b8, y si alfil por b4, alfil por a1, alfil por f8, dama por d1, torre por d1, torre por b7. Esta posición es un pelín extraña, pero las negras puede que acaben igualando sin mucho problema, ¿no? Por ejemplo, torre d8, f5, si torre por a1, rey f8, y quizás la mejor jugada sea alfil b4, aunque bueno, aquí alfil f6, ¿no? Defendiendo la entrada y el alfil. Y a ver, las blancas, aunque estén un poquito mejor, también tiene toda la pinta de que va a ser tablas, ¿no? Carlsen jugó alfil por a1, le jugaron la buena alfil por b4, están las dos torres atacadas, y ahora hizo alfil f6. De nuevo era posible torre b8 o también dama por d1, torre por d1, torre b8, alfil por f8 y torre b7, la línea que acabamos de ver. Juega alfil f6 y aquí le hicieron alfil por f8, ahora hay que jugar dama por d1, torre por d1 y torre por f8. Y en esta posición pues pierde un peón, ¿no? Con alfil a6. Bien es cierto que tras b4 las negras van a tener una posición bastante buena, ¿no? Porque hay alfiles de distinto color, este peón va a estar retrasado en a2, no es fácil conseguir avanzarlo y con la torre y el alfil pues realmente las negras no van a sufrir aquí, de hecho no sufrieron, ¿no? Pero bueno, aquí había una idea interesante que podía ser b4, tratando de fijar los dos peones, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, si torre b8, tenemos una jugada torre c1, jugada intermedia un poquito mejor, alfil a6, rey f8 iguala, el alfil también queda un poco sospechoso en a6, alfil e7 y ahora alfil por a6. Bueno, aquí la mejor jugada es g6, quizás a3, alfil f6 y ahora, bueno, torre c2 y posiblemente esté un pelín mejor el blanco y quizás tengan alguna chance un poquito más que en la partida, aunque en realidad tampoco parece que las negras vayan a sufrir aquí. Tras alfil por a6, b4, al final yo creo que es, ya digo, bastante tablífero, torre c1, g6, abriendo un aire al rey para evitar problemas en la última fila, torre c2, torre a8, empezamos a tocar el alfil, rey el centro, rey f1, torre a8 de nuevo, alfil c4, torre c8, rey e2, rey e7, y ya digo, no hay forma de conseguir aquí progresar mucho. Y bueno, f4, h6, rey f3, jugó torre c7, a g4, g5. Se puede intentar quizás un plan con e4, que fuera un poco más activo, intentando hacer e5. Aquí las negras van a jugar alfil d4 y pues tampoco es fácil, ¿no? Por ejemplo, e5 y bueno, aquí ahora hay otro tipo de jugadas útiles, ¿no? Primero que el alfil se puede quedar en esta diagonal. Alfil c3 no va a ser una jugada útil porque tanto a3 o a4 ahí sí quedaría clara ventaja blanca con más opciones de ganar. Esa jugada nunca la vamos a hacer, pero bueno, podemos hacer aquí una jugada tranquila, pues incluso venir a tocar un peón, si h3, pues volver alfil b6, ¿no? El alfil no se pueden cambiar torres porque al final sí que sería tablífero. Y bueno, quizás torre de 2, intentar venir con la torre, pero de nuevo torre de 7, ¿no? Ofreciendo el cambio. Realmente no hay entrada ni para el rey ni para la torre. Y ya digo, tras g4, g5, rey e4, torre c8, bueno, Magnus ofreció tablas y fueron aceptadas. Bueno, una pequeña desilusión, pero bueno, hay que tener en cuenta que está siendo un match creo que bastante tenso, algunas partidas largas y otras difíciles, con Karjakin evitando bastantes duelos complicados teóricos. Carlsen se le está viendo pues bien preparado teóricamente
A diferencia del match de Anand, ¿no? Anand realmente, claro, tenía un bagaje teórico de tantos años de experiencia más grande que Carlsen. Y sin embargo aquí está siendo pues yo creo que un poquito mejor preparado Carlsen. Kajakin a la mínima que no le entran en lo que tiene preparado, procura jugar muy sólido, salirse de complicaciones, ir hacia líneas seguras, ¿no? Y bueno, para él pues sigue siendo muy buen resultado, empatando todas las partidas, va subiendo unos 7 puntitos de elo y tratar de poner presión. Ahora quedan 5 partidas, de las cuales eh, le quedan 3 blancas a Carlsen contra 2 negras de Karjakin. Y bueno, ahora ya con 5 partidas para acabar, es eso, el que primero que consiga ganar se va a llevar el torneo, el match. Y veremos, Carlsen estoy seguro que mañana con blancas pues volverá a apretar. Creo que si no encuentra nada contra berlinesas, antiberlinesas o así, volveremos a ver una partida de peón dama. Igual no descarto que para variar Carlsen todavía de aquí al final vuelva con peón dama, ¿no? Tratar de jugar algo más complejo, más desequilibrado, que no tenga tan preparado Karjakin. Pero bueno, es una opinión, así que nada, como siempre, pues bueno, de momento, ya digo, empate a 3,5. Quedan 5 partidas, la siguiente este lunes. Y nada, espero que os haya gustado y seguiremos atentos a estas 5 partidas. Me despido hasta la próxima, chao.